Saludos mi gente, bienvenido una vez más al canal de Leyo en otro contenido de Battlefield 2042. 2042. Mi gente, ¿qué me puse esto? Y con la barba para tratar de ser un cabún cabún, pero y hablando serio, pero realmente no puedo, no puedo, me tengo que reír. Saludos gente, bienvenido una vez más al canal de Leyo, este servidor que está aquí con otro contenido más de Battlefield 2042. Vamos a estar hablando de los mapas, ya que pronto EA, o sea, van a estar sacando un nuevo contenido el 22 de este mes, que es el próximo directo de ellos, que van a mostrar más cosas a los jugadores, ¿ok? Ya todos saben que el juego está pronto por salir a la vuelta de la esquina. Ya la registración y la orden del juego, la pre-order, está disponible para los juegos, que vamos a estar hablando de eso aquí, y de los mapas, ¿ok? Bien importante, la beta está a punto de ser lanzada. La beta va a ser lanzada para las personas, obviamente, que hagan la pre-order y van a poder acceder a la beta tan pronto la abran. Mayormente la beta son de entre 2, 3, 4 días. No es que vamos a estar jugando 2 semanas. Pero aquí en el video informativo, quédate y no te vayas. No te vayas. Porque ¡cabum, cabum, cabum! Así que comencemos. Bueno, mi gente, aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar sobre los mapas que van a estar disponibles aquí en Battlefield 2042. Así que vamos a poner de fondo, obviamente, el gameplay. Ok, vamos a dejarlo un poquito bajito aquí para que no se escuche tanto. Así que nada, mi gente, vamos a estar hablando de todos estos mapas que son bastante grandes. Primeramente, quiero aclarar que cuando este juego salga 2042 va a ser lanzado para PlayStation 4, mira, me trabo hasta la lengua, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. ¿Qué pasa? Ya obviamente EA informó de que los jugadores de PlayStation 4, obviamente por la resistencia de esa consola, van a bajarle los rendimientos, y además de los rendimientos, las personas que caben como tal en el servidor. Me especifico. Los jugadores de PlayStation 5 y PC solamente vamos a poder jugar contra 128 personas, que van a ser lanzados 128 por persona. E incluso en esas 128 personas van a haber bots, ¿ok? ¿Por qué bot? Porque obviamente cuando comienza una partida, los 128 no van a permanecer en la pelea, o sea, en la batalla, en la guerra. Siempre va a haber uno que se le va a caer la conexión, bla, 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 ¿ok? Entonces, para rellenar esos espacios van a haber bots, y también incluso los puedes poner los bots, ¿ok? Eso es en parte bueno y en parte es malo, ¿ok? E incluso los de PlayStation 4, la capacidad se ha disminuido a 68. No van a poder jugar contra 100 personas. Obviamente no sé por qué lo bajaron a 68 si en otros juegos Battle Royale se puede jugar con 100 personas. Yo digo que mi opinión hubiera sido que lo hubieran bajado hasta 100. Pero lo bajaron hasta la mitad, que es 64. Así que vamos a lo que venimos ahora. Vamos a estar hablando aquí de los mapas. Obviamente estos son los mapas que van a estar añadidos aquí en el Battlefield 2042. Muchos de ustedes tuvieron que haberlo visto en los trailers oficiales, los gameplay, todo, ¿verdad? Los gameplay que obviamente solamente hay de parte de, obviamente, de la compañía, ¿ok? Vamos a comenzar con el área del misil, ¿ok? El área del misil llamada Orbital, ¿ok? Esto está en Kourou, Guayana Francesa, ¿ok? Es una, vamos a estar leyendo también, ¿ok? Cada información de cada mapa. Dice, es una carrera contra el tiempo y condiciones hostiles mientras luchen en el lugar del inminente lanzamiento de un cohete. Tenga cuidado con el fuego enemigo y las próximas tormentas en este mapa dinámico, ¿ok? Bien importante, esto es como contra el tiempo. Yo creo que tienen que avanzar antes de que el misil despegue o mate a todo el mundo. Realmente no sé. O será que todo el mundo tendrá que llegar a este lugar y obviamente quien llegue es el ganador, ¿ok? También vamos a estar hablando sobre el reloj de arena, muy importante. Ya también vieron lo que son los gameplays de reloj de arena,
¿ok? En Doha, Qatar, ¿ok? Lucha en una ciudad perdida por la desertificación que le rodea. Las tormentas masivas de polvo y arena están llegando constantemente, tapando la luz natural, mientras luchas por el control de un convoy atrapado en las arenas movedizas. ¿Ok? Bien importante. Aquí viene una super tormenta. Esta super tormenta obviamente va a tapar lo que es la luz de la natural, o sea, el cielo, el sol, y nos vamos a ver como si fuera prácticamente en una ciudad, pero forrada de un desierto que no se va a poder ver casi absolutamente nada, ¿ok? Vamos a seguir aquí. Tenemos el caleidoscopio, ¿ok? Muy importante, esta es una de las ciudades que nos vamos a poder lanzar hasta incluso desde bien alto, porque vamos a estar interactuando dentro de las ciudades, dentro de todo, ¿ok? Esto es en Sondong, Corea del Sur, ¿ok? Muy importante, esto es Corea del Sur. Dice que es una metrópoli de vanguardia en Corea del Sur, deslizándote en tirolina entre rascacielos y peleas entre plazas que rodean iconos centro de datos de la ciudad. Okay. Prácticamente esto es una ciudad donde cada rascacielos, cada torre, tú te puedes lanzar, sale obviamente con el sistema de lo que es el paracaídas, todo, o sea, prácticamente todo, e incluso en este, aquí, déjame ver si me deja verlo completo. Ok, sí, miren. Acá arriba hay un helicóptero, ¿ok? Obviamente ese helicóptero todo el mundo va a querer subir en ese helicóptero, ¿ok? Muy importante, quiero que vean todo, analicen, obviamente es un área bastante amplia donde los camperos acá arriba van a estar lloviendo, así que vamos a seguir aquí sobre el otro, que es manifiesto, ¿ok? Esto es Isla Brani en Singapur, ¿ok? Tenga cuidado con los tornados, este es el área de los tornados tropicales y navegue a través de los contenedores de carga con formas de laberinto, o sea que es como la parte donde hay un cinema que todos están entre los vagones, que es los vagones de carga metidos vacíos donde vamos a estar por ahí, pero obviamente dice que tengan cuidado con los tornados y esta ubicación comercial clave vital para las líneas de suministro estadounidense, ok, muy importante. Vamos aquí a mostrarles. Quiero que ustedes vean, obviamente tenemos los puentes, aquí tenemos que tener bastante cuidado por la razón de que aquí van a estar saliendo tornados. Vamos para descartado, ok, esto es Alan, India, esto es donde está el barco. Esto es uno de los lugares más que salen en gameplay, o sea, en el trailer oficial, donde esta puerta que está aquí, esta puertita, vamos a ver si la podemos abrir, esta puerta tú la abres, o sea, no sé en qué sentido, pero en el cinema tú la puedes abrir entre un equipo. O sea, me imagino para poder acceder dentro y poder continuar con lo que es el sistema modo de juego. ¿Ok? Muy importante. Dice, a lo largo de una sección estratégica de la costa oeste de la India, los barcos colosales varados en la playa están siguiendo desmantelados. Lucha entre los cascos de estos gigantescos mientras te adaptas a las tormentas mortales. También hay tormentas. Cabún, cabún, nos van a hacer cabún, cabún. No, a rayo. Vamos para la próxima, que obviamente esto es la Atlántida. Se llama separarse, o sea, en inglés no sé ni cómo será, pero vamos a ver. Tierra de la reina Maud, ok, Atlántida. Camine con cuidado en este mapa dinámico, donde la extracción de petróleo ha convertido el área de congelación en un punto estratégico. O sea, no sé por qué dice dos veces estratégico. Aprovechen los tanques y los silos de combustibles destructibles que crean campos de escombros y incendios permanentes cuyas se destruyen. O sea, nos están diciendo que prácticamente en este mapa te montes en las naves de hielo, o sea, que son unos tanques de hielo que flotan. Obviamente los aviones. De aquí nos vamos a poder lanzar porque dicen que Alaska, mira que Alaska, Atlántida, es uno de los mapas más grandes aquí en el juego. ¿Ok? Ustedes no se van a querer imaginar todo el mundo campeando en las montañas a la parte de arriba.
Ok, vamos a continuar con el último de los mapas, Renovación. Ok, este es el desierto oriental de Egipto. Ok, pueden analizar aquí, muy importante, que está dividido en dos áreas, el área verde y el área desierta. Ok, vamos a estar leyendo. Dice: un muro gigante construido para asegurar el área agrícola rica y artificiales. Ocupan un lugar central en este intenso mapa. Prepárase para las condiciones extremas, despliegue y asegúrate los puntos de acceso y las enormes paredes en las puertas en las paredes. O sea que nos están diciendo que en el mismo centro, aquí, hay un super muro y tenemos que escondernos y tenemos que tener precaución por las tormentas que son devastadoras. ¿Ok? Prácticamente esos son los mapas. Vamos a estar hablando ahora. Como les expliqué, oficialmente el juego es lanzado, ok, les puedo decir ya mismo, en octubre, si no me equivoco, o septiembre, que es lanzado en todas las plataformas. Pero el día 22 de julio, que es el 22 de este mes, vamos a tener más información, más gameplay, más videos de parte de EA, ok, DICE, para que todos ustedes vean. Vamos a estar hablando ahora, como pueden ver, si tú le das a reservar, muy importante, el juego tiene un costo de $59.99, comenzando lo que es el bundle básico, ¿ok? El Standard Edition, que vale $59.99, y finalizando, si no me equivoco, en $99.99 o $79.99, que es el más potente, ¿ok? Yo se los voy a estar mostrando aquí, como pueden ver. Primeramente quiero que sepan que el beneficio de la reserva de este juego, te van a dar un cuchillo, te van a dar un amuleto de arma épica, Mr. Crumpy, y obviamente un fondo de tarjeta de jugador. Esto es lo que te van a dar por solamente reservar el juego desde ahora. Las condiciones y los beneficios que tiene de comprar cada edición diferente. Tenemos la Standard Edition, que es de $59.99. Luego viene la edición de oro, que realmente les voy a decir exactamente en cuánto está. Si me permiten un segundito, les puedo decir en cuánto sale. Ok. Estoy buscándolo rápidamente aquí. Ok, muy importante. Ok, miren. El precio oficial es el de la versión de oro. La versión de oro está en $89.99. Y obviamente la última edition está en $109.99. Ok, ese es prácticamente la oferta que ha tirado EA. La edición estándar te permite el acceso anticipado al Open Beta. Cuando salga la Open Beta, que posiblemente sea en agosto, vas a tener el acceso aunque compre la versión de $59.99. Obviamente te van a dar el cuchillo que le mencioné anteriormente, el amuleto y el fondo. Esas son las tres cosas que te van a dar, más el acceso por tan solo reservar el juego. El juego es lanzado el 22 de octubre del 2021. ¿Okay? El acceso de oro te va a dar obviamente el acceso anticipado al lanzamiento del juego, que te van a permitir el día 15 de octubre, o sea, prácticamente 7 días antes de que el juego salga para todo el mundo, te van a permitir 7 días antes poder jugar el juego. Obviamente te van a dar el acceso a la beta, te van a dar el cuchillo, amuleto, fondo, y te van a dar un pase de año. 4 nuevos especialistas, 4 pases de batalla, 3 paquetes de aspecto épico. Bien importante, te van a dar el pase del año con 4 especialistas, 4 pases de batalla, o sea, 4 pases, estamos hablando de 4 meses, y 3 paquetes de aspecto épico. La última versión, que es la última edition, que sale la misma fecha, el 15, una semana de anticipación, te da obviamente el acceso al juego, al beta, te da el cuchillo, el amuleto, te da el fondo, te da un pase de un año, 4 nuevos especialistas, lo mismo que el anterior, paquete definitivo de medianoche, libro de arte digital oficial y banda sonora digital exclusiva. Ok, la diferencia es que te van a dar estos 3 últimos puntos por tan solo comprar la última edition. Ok, realmente mi gente, eso es lo que vendrá para Battlefield 2042. Y nada, espero que les guste este video. Vamos a estar subiendo contenido de Battlefield en español, obviamente riéndome y tratar de usar cosas así como que árabe, de militar, cosas para que ustedes formando la guerra. Así que nada, mi gente, espero que realmente te haya gustado el contenido. Si te gusta, dale like,
suscríbete y comparte. Así que nada, mi gente, Leyo se despide. Hasta luego.